Pasé mi infancia en esta casa, una casa tan vieja que las casas de los alrededores tienen que ayudarle a cruzar de acera. Yo soy pintor de estudio. La pintura es un trabajo que se realiza en los talleres de los que son estudios, realmente. El material lo vas cogiendo un poco por aquí, por allí, en la calle, y en el estudio es donde se transforma. Se transforma en unos objetos que son cuadros. Siempre viví rodeado de objetos porque los objetos se me pegan como el sudor. Los únicos que no logré tener nunca pegados a mí son los objetos que fabrica la Casa de la Moneda. Realmente no, sigo sin saber por qué después de tantísimo tiempo. Lo que realmente no soy es un pintor de campo, pintor de aire libre, pintor de campiñas y de bosques, pintor de la naturaleza, por resabios de la infancia. No, a mí no me gustaba ver a los pintores domingueros por los praos, sueltos con el caballete delante. Me parecían ecologistas fracasados en erección. Cuando digo que recojo mis materiales por aquí y por allá, me refiero a una cantera eminentemente urbana. Mis personajes son ciudadanos, habitantes de ciudades y con una problemática ciudadana. El campo no lo conozco bien. Por mi propia juventud, que la pasé cuando todavía se llevaba un estilo de vida bohemio. El bohemio es un producto de las ciudades. Entonces mis recuerdos y todas mis vivencias son ciudadanas. El hombre del campo yo no lo conozco bien, y alguna vez que pinté campo en estudio siempre lo convertí en verdaderos despoblados. Con eso ya va a servir. Hasta ahora, la dialéctica arte-sociedad o individuo-sociedad a los pintores nos venía impuesta en fórmulas de imperativo moral. Esto se debe también a la sombra tutelar y protectora del 98, entre otras sombras protectoras y tutelares, pero para los pintores que no tenemos un alma que salvar, ni un hígado que salvar, los problemas se nos plantean en coordenadas exactamente de industria de mercado. La industria de mercado en España tiene unas características de estar superpuesta a unas estructuras residuales, medievales. A mí me recuerda realmente los caminos de la Mesta. Los actuales trastamara de la industria de objetos de arte promueven una serie de circuitos comerciales por el que nos movemos como ganado lanar. ¿Cómo se rompe esto? Pues no lo sé. Las soluciones, pues, las soluciones vienen a ser de tipo pragmático, inmediato y a problemas muy concretos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cualquiera y tal. En una asamblea de amas de cría, en que se está discutiendo cuáles serían los futuros beneficios sobre el mamón, por ejemplo, si el mamón llega a ser ingeniero, qué partes alícuotas les correspondería a cada matrona. Y entonces, pues, a los problemas social históricos
podemos decirle lo que las amas de cría hubieran dicho al final de su asamblea, a lo hecho pecho. Muchas veces me piden que explique la pintura y tampoco puedo explicarla, porque a cada uno debería darle una explicación distinta, que encajase en sus esquemas y en sus formas aprendidas, en su particular medio cultural. De todas formas, van a ver mis cuadros en el tamiz de sus formas conocidas, y contra eso yo no puedo hacer nada. Es más, pues les quedará impresa la cantidad de material que la malla de sus códigos filtre, y dentro de esas estructuras supone un elemento de turbación, como una piedra en un estanque. Es algo que se me escapa en su funcionamiento interno. De todas maneras, todo esto no es más que una metáfora sobre procesos naturales. Es cómoda para mí, por lo que tiene de visual. Todo este proceso de voladura, de estructuras o de iniciación de procesos dialécticos internos se da en una variedad tal de discursos metafóricos, pues que cada explicador puede escoger a uso y conveniencia personal. En este sentido, pues sí es clasista. Cada capa social tiene sus propias costumbres metafóricas y un objeto artístico impacta o encaja en ellas de forma distinta según el código social que lo acoge. No me gusta hablar de sentimientos porque los sentimientos son una cosa extremadamente peligrosa y resbaladiza. Entonces, pero si parece que debe ser así, puedo decir que el sentimiento que subyace en mi pintura sería más que el de un sentimiento de tristeza, una melancolía muy matizada, aquella que parece ser el motor de las épocas inciertas, épocas como la que sucedió al renacentismo, la época en que desarrollaron su pintura Pantormo, Clerici, Rosso Fiorentino. Es una melancolía que en este sentido sería homóloga de esa especie de tristeza velada que tienen las capitales de provincia, los sitios olvidados, los balnearios. Podría decir más, pero siempre hay que estar diciendo algo que es una pintura realista y romántica. Y no es un contrasentido, ni un sinsentido. Yo recuerdo ahora en un viejo texto, conocemos muchos y tuvimos que estudiar, Díaz Plaja, las características fundamentales del romanticismo. Lo que no tenía de escuela o de sumisión a un ismo del tiempo. En ese sentido sí responderían a un profundo y fundamental sentido romántico de concebir a los seres. No son monstruos, por supuesto, y no son monstruos en el sentido que lo serían las grandes figuras de piedra de los jardines de Montmartre. A mí me parecen más bien seres dulces y muy tratables, por cierto. Yo creo que es preferible mantenerse hasta el respiro final como una especie de ópera aperta. Salimos de estos años pasados sin saber hacia dónde, pero por lo menos sabemos qué estuvimos haciendo. Sabemos lo que éramos y éramos como pilas cargadas de potencialidades distintas. Quizá muchos no hayamos dado el todo. De todas maneras, genio suele haber uno o dos en cada época. La mía ya está cubierta, ya tiene los suyos y los tiene ya convertidos perfectamente en figuras de cera. Mis años no me permiten llegar a la época siguiente, pero lo que sí sé es que hemos sido una especie de puente y de transmisor de generación a generación. En nosotros estaban todas las potencialidades. Si no pudimos desarrollarlas fue por un problema absolutamente biológico, lo que de biológico tiene un problema político-social. Quizá hubiéramos sido una generación más transmisora, más fuerte y hubiéramos podido decir más cosas, pero fuimos quedándonos por los caminos.
En nosotros estaban todas las posibilidades como en cualquiera. Lo más que puedo decir de mi generación es el refrán castellano de que la teta que no se mama en la sepultura se derrama. A veces la gente tiene la impresión de que los pintores... Sí, un cortado. De que los pintores nos reímos de ella. Por lo menos tienen esta impresión en las exposiciones. Realmente, como el arte no es una ciencia, quizá fuese una sucesión de sospechas organizadas en una cosa que se llama poética, y a lo que más se parecería también es a un circo. Entonces el problema es que nos reiríamos todos juntos, no los pintores de la gente. Y además, si de alguien los pintores tienen ganas de reírse alguna vez, pues sería de los acreedores, realmente, me parece. Proteger las artes las protegen siempre la gente importante, es decir, todos aquellos que no soy yo. Y cuando la gente importante se decide a proteger las artes indefectiblemente, acaban creando una dirección general. La manera más útil de proteger las artes sería proveernos a todos los pintores de un traveler checker y tenernos en movimiento constante de aquí para allá, no dejarnos parar nunca. El pintor más útil es siempre el pintor en movimiento. Consecuentemente, pues por ejemplo yo me voy a mandar.